Me llamo Aurelio. Soy de Tlaxiaco, Oaxaca, un pueblo en la Mixteca donde la tierra es buena, pero el trabajo no alcanza. No es que estuviéramos en la ruina, es que simplemente no había manera de avanzar. Trabajaba de lunes a sábado en lo que saliera, albañilería, campo, lo que fuera, y al final del mes el dinero alcanzaba justo para comer y nada más, sin ahorros, sin futuro visible, con 2 hijos creciendo y una esposa que nunca se quejaba, pero que merecía más de lo que yo podía darle. Corría el año 2001, tenía 27 años y la misma idea que tenían miles de hombres en toda la Mixteca: irme al norte, trabajar duro 1 o 2 años, juntar dinero de verdad y regresar, comprar un terreno, poner un negocio, darle a mi familia algo sólido, o quizás, si las cosas salían bien, mandar traer a Consuelo y a los niños después. Muchos lo habían hecho. Mi vecino Esteban había cruzado en el 98 y ya tenía casa propia. Mi primo Lucio mandaba dinero desde California todos los meses sin falta. El norte era un sueño, era un plan. Mi hermano Rodrigo lleva 2 años en Phoenix, trabajando en construcción. Cuando lo llamé para decirle que quería cruzar, tardó en responder. Es duro, Aurelio, dijo finalmente. El desierto es muy duro. Ya sé. No sabes, dijo. Pero si ya decidiste, yo te consigo el contacto. El coyote se llamaba El Gato, un hombre de altar, Sonora. $1,800 el cruce. Mi suegro vendió 2 vacas para prestármelos. Le prometí que en 6 meses se lo devolvería con todo y algo extra. Cumplí, aunque tardé 8. La mañana que me fui, Consuelo me acomodó la mochila en silencio. Me dio un escapulario de la Virgen de Juquila y me miró con esos ojos suyos que siempre supieron más de lo que decían. Regresa, fue todo lo que dijo. No fue una petición, fue una orden. Tomé el autobús hacia Sonora, con esa palabra guardada en el pecho como lo más importante que cargaba en toda la mochila. Llegué a Altar, Sonora, en autobús desde Oaxaca, después de casi 2 días de camino. Altar era en ese tiempo exactamente lo que mi hermano Rodrigo me había descrito: un pueblo polvoriento de la desert sonorense, convertido en el punto de partida de miles de personas que intentaban cruzar hacia Arizona. Las tiendas de la calle principal vendían abiertamente todo lo que necesita alguien que va a caminar varios días por el desierto: mochilas, botes de trabajo, latas de atún, barras de granola y sobre todo agua, galones y galones de agua apilados en las banquetas como si fuera cualquier otra mercancía. Nadie preguntaba para qué era todo eso. Todo el mundo lo sabía. El gato me recogió en la central de autobuses. Era exactamente como lo había imaginado por la voz del teléfono. Flaco, de unos 40 años, con ojos que calculaban todo y movimientos de alguien que conoce cada centímetro del terreno que pisa. Me llevó a una casa de bloc en las afueras del pueblo, donde ya había otras personas esperando. Éramos 11 en total, gente de Oaxaca como yo, de Guerrero, de Puebla, de Veracruz. Todos hombres excepto una mujer de Oaxapan, de León, llamada Dolores, de unos 35 años, que viajaba sola y que desde el primer momento dejó claro que no necesitaba que nadie la tratara diferente por ser mujer. Dormíamos en colchonetas en el suelo, compartíamos un baño, comíamos lo que la señora de la casa preparaba sin preguntarnos nada.
El ambiente era de sala de espera, todos callados, cada quien con sus pensamientos. Nadie con muchas ganas de hablar de lo que dejaba atrás, ni de lo que esperaba adelante. Fue ahí donde conocí a don Fortino. Era el mayor del grupo, 60 y tantos años, de un pueblo de la costa chica de Guerrero. Tenía la piel muy oscura y curtida, las manos de alguien que ha trabajado tierra toda su vida, y una manera de observar todo desde las esquinas que me recordó a los ancianos del mercado de Tlaxiaco. La primera noche, cuando los demás dormían, don Fortino estaba en el patio con un cigarro mirando al cielo. Me senté a su lado. ¿Primera vez?, preguntó sin mirarme. Sí, le respondí. Fumó demasiado despacio y miró hacia el norte, hacia donde el desierto empezaba más allá de las últimas luces del pueblo. El desierto tiene dueños, dijo finalmente. No los del gobierno ni los del cártel, dueños más viejos. Hay que pedirles permiso antes de entrar. ¿Permiso? ¿Cómo? Con respeto, dijo, y con silencio. El desierto no le gusta a quien habla de más de noche. En ese momento pensé que era la superstición de un anciano nervioso. 2 días después entendí que don Fortino sabía exactamente de qué hablaba. Salimos el tercer día antes del amanecer. El gato nos llevó una camioneta pick-up con una brecha de tierra que salía de Altar hacia el norte, adentrándose en el desierto de Altar, que es como se llama esa parte del desierto sonorense, antes de cruzar hacia el lado americano, hacia lo que en Arizona llaman el desierto de Cabeza Prieta. Nos dejó en un punto entre 2 cerros bajos donde la brecha terminaba. Nos dio las instrucciones finales: caminar de noche, descansar de día, bajo los arbustos, no encender fuego, no hacer ruido, y sobre todo, no separarse del grupo bajo ninguna circunstancia. Del otro lado, en 3 días los recoge mi contacto, dijo. Si no llegan en 3 días, el contacto no espera. Dicho eso, subió a la camioneta y se fue. 11 personas solos en el desierto a las 4 de la mañana. Empezamos a caminar. El desierto de noche tiene un silencio que no se parece a ningún otro. No es ausencia de sonido, sino algo más activo, como si el silencio mismo tuviera peso y temperaturas. Las estrellas sobre Sonora eran densísimas, sin la contaminación lumínica de ninguna ciudad cerca, y la oscuridad entre ellas era una oscuridad de verdad, completa, de esas que ya no existen en muchos lugares del mundo. A la hora de caminar, don Fortino se detuvo un momento, sacó algo de su mochila y lo dejó en el suelo junto a una piedra grande. No pude ver bien qué era en la oscuridad. Luego siguió caminando como si nada. ¿Qué dejó?, le pregunté en voz baja. La ofrenda, dijo simplemente. No pregunté más. Seguimos caminando hacia el norte como si nada. Caminamos toda la noche y cuando el cielo empezó a aclarar por el oriente, el gato nos había dicho que buscáramos sombra. Nos detuvimos en una cañada, entre 2 lomas donde unos mezquites grandes daban suficiente sombra para las 11. Comimos en silencio, bebimos con cuidado, calculando el agua que quedaba, y dormimos por turnos mientras 2 personas hacían guardia. El calor del día en el desierto sonorense en abril no es el calor de ningún otro lugar que yo haya conocido antes o después. Es un calor que no viene solo del sol, sino del suelo también, de las rocas que acumulan temperatura desde el amanecer y la devuelven en oleadas que hacen temblar el aire. A mediodía el termómetro que uno de los muchachos de Puebla llevaba marcaba 43 grados.
Dormí mal, el calor, la incomodidad y algo más que no sabía nombrar que me tenían inquieto. Fue durante esa primera tarde de descanso cuando ocurrió lo primero. Uno de los muchachos, un joven de Puebla llamado Cirilo, que tendría unos 20 años, se alejó unos metros del grupo para orinar detrás de unos arbustos, pero volvió con una cara que no correspondía al muchacho que había salido. «Hay alguien allá», dijo señalando hacia el sur, hacia donde habíamos venido. Varios miramos. No había nadie, solo el desierto plano y caliente extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Era una figura, insistió Cirilo, parada, mirando hacia acá. «El calor te juega bromas», dijo uno de los de Guerrero. Cirilo no respondió, pero tampoco parecía convencido. Don Fortino, que había estado durmiendo recostado contra su mochila, abrió un ojo. «¿De qué color es la figura?», preguntó sin incorporarse. Cirilo lo pensó. «Oscura, como si fuera sombra, pero parada en el sol». Don Fortino cerró el ojo de nuevo. «No se le queda viendo», dijo, «y no se le habla. Si la ven de nuevo, volteen para otro lado y sigan caminando». «¿Qué es?», pregunté yo. Don Fortino tardó en responder. «El desierto probando», dijo finalmente. «A ver quién es quién». La segunda noche fue más difícil que la primera. El terreno cambió. Dejamos atrás el desierto relativamente plano de los primeros kilómetros y entramos a una zona más accidentada, con arroyos secos de piedra suelta que torcían los tobillos y lomas que en la oscuridad parecían más altas de lo que eran. Estábamos cruzando la zona cercana a la sierra de Cubaví, una cadena de cerros bajos que marca aproximadamente la frontera entre el municipio de Altar y el de Sasabe, donde está el cruce hacia Arizona. Llevábamos como 3 horas caminando cuando Dolores, la mujer de Huajuapan, se detuvo de golpe. «Paren», dijo en voz baja. Nos detuvimos y escuchamos. Al principio no escuché nada fuera de lo normal. El viento, nuestras propias respiraciones, el crujido ocasional de algunas piedras bajo algún pie. Luego lo escuché. Era un sonido de pasos, lentos, regulares, sobre la piedra seca del desierto. Venían desde el lado izquierdo del grupo, desde una oscuridad entre 2 cerros donde no había nadie de nosotros. «Coyote», dijo alguien. «Los coyotes no caminan así», respondió Dolores. Tenía razón. Los pasos eran demasiado regulares, demasiado pesados para un animal pequeño, y tenían esa cadencia específica de 2 puntos de apoyo, no 4, que reconoces aunque no quieras reconocerla. Eran pasos de persona. Nos quedamos completamente quietos durante lo que calculé como 2 minutos. Los pasos siguieron su ritmo sin acelerarse ni detenerse, pasando paralelos a nosotros a unos 20 o 30 metros de distancia, hacia el norte, como si quien caminara ahí supiera exactamente a dónde iba y no tuviera ningún interés en nosotros. Luego se fueron apagando en la distancia y el silencio del desierto los cubrió de nuevo. «Sigamos», dijo don Fortín. «¿Quién era?», preguntó Cirilo. «Alguien que conoce mejor que nosotros por dónde se camina», dijo don Fortino. «Agradezcamos que no se detuvo».
Seguimos caminando. Nadie habló durante la siguiente hora. En la madrugada del segundo día cruzamos la frontera. No hay ninguna señal que lo indique en esa parte del desierto. No hay muro, no hay barda, no hay nada que marque el límite entre México y Estados Unidos en esa zona del desierto de Altar. Solo un poste oxidado cada varios kilómetros con una placa pequeña que en la oscuridad no se ve de todas formas. El gato nos había dicho que sabríamos que habíamos cruzado cuando el terreno bajara hacia un arroyo seco y al otro lado del arroyo empezara una llanura larga hacia el norte. Cruzamos el arroyo en silencio, uno por uno, ayudándonos en los puntos donde la piedra era más resbaladiza. Cuando el último cruzó, don Fortino se detuvo en la orilla y se giró hacia el sur, hacia México, durante un momento. Luego se persinó despacio y siguió caminando. Yo también me persiné, no sé bien por qué. No soy hombre muy religioso, pero algo en ese momento pedía algún gesto, algún reconocimiento de lo que acabábamos de cruzar. No era solo una línea en un mapa. Del lado americano el desierto era visualmente igual al mexicano. Mismos saguaros, mismos mezquites, misma piedra volcánica bajo los pies. Había algo diferente en el aire, algo que no sé describir con precisión, como si el silencio tuviera una textura ligeramente distinta. Llevábamos como 20 minutos caminando en territorio americano, cuando Dolores se me acercó y habló en voz muy baja. «Tú también lo sientes», dijo. «¿Qué cosa?» «Que nos siguen». No respondí, pero la verdad era que sí. Desde que cruzamos el arroyo tenía la sensación persistente de que había algo detrás del grupo, a distancia, siguiendo nuestro ritmo exacto. No amenazante, no exactamente, más bien presente, como un testigo. Don Fortino, llamé en voz baja. El viejo se acercó. «Ya lo sé», dijo antes de que yo dijera nada. «No voltees, sigue caminando». La segunda noche en territorio americano fue la más larga. Descansamos durante el día en una zona de arbustos densos, cerca de lo que el mapa de uno de los muchachos indicaba, como los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, en el suroeste de Arizona. Un lugar sin carreteras, sin agua, sin ninguna presencia humana permanente, administrado por el gobierno americano precisamente por su hostilidad. El calor ese día fue peor que el anterior, 46 grados según el termómetro del muchacho de Puebla. 2 personas del grupo tenían los labios partidos y uno de los hombres de Veracruz, un muchacho joven llamado Saúl, empezaba a mostrar señales de deshidratación leve, que nos preocuparon. Le dimos parte de nuestra agua sin decírselo a los demás, para no generar conflicto a Dolores. También le dio de la suya sin que nadie se lo pidiera. Fue durante ese descanso cuando Cirilo tuvo su experiencia. Estaba haciendo guardia mientras los demás dormíamos, sentados en una piedra con vista hacia el sur. Me despertó sacudiéndome el hombro con una mano que temblaba. «Aurelio, Aurelio, despierta». Abrí los ojos. Su cara estaba desencajada. «¿Qué pasó?» «Vi a alguien», dijo, «caminando entre los saguaros, muy alto, demasiado alto». «¿Migrante de otro grupo?» «No», dijo Cirilo, «no caminaba como persona, caminaba raro, muy recto,
sin moverse los brazos, y era demasiado alto, más alto que cualquier persona. Lo miré. Cirilo era un muchacho de inventar cosas. Eso lo había aprendido en 2 días de conocerlo. ¿Hacia dónde iba? Hacia el norte, dijo. En la misma dirección que nosotros. Desperté a don Fortino. Lo escuchó con esa calma suya. ¿Se detuvo en algún momento?, preguntó. No, siguió caminando sin voltear. Don Fortino sintió con su cabeza. Entonces no venía por nosotros, dijo. Venía por alguien más adelante. Esa frase no dejó a Cirilo y a mí en silencio el resto de la tarde. Ninguno preguntó qué quería decir exactamente. Creo que los dos teníamos miedo de la respuesta. En la tercera noche perdimos a 2 personas del grupo. No de la manera que están pensando. No les pasó nada físico. Simplemente en un momento dado, durante una de las paradas que hacíamos cada hora para revisar el agua y el estado del grupo, nos dimos cuenta de que Ramiro y su primo, Joel, 2 hermanos de Huazolotitlán, Oaxaca, no estaban. Los habíamos visto a media hora antes en la parada anterior. Nadie los había visto alejarse. Nadie había escuchado nada. Simplemente ya no estaban. Los llamamos en voz baja varias veces, pero nada, no respondían. El gato nos había dicho claramente que el que se quedaba atrás, pero no podíamos dejar a 2 personas en el desierto de Cabeza Prieta a mitad de la noche sin intentar algo. Esperamos 20 minutos llamándolos en voz baja y revisando los alrededores con las linternas tapadas, pero nada. Fue entonces cuando don Fortino hizo algo que no esperaba. Sacó de su mochila una vela pequeña. La encendió protegiéndola con las manos del viento y la puso en el suelo frente a él. Habló en voz muy baja en lo que me pareció mixteco, aunque no estoy seguro. Habló durante unos 2 minutos. Luego apagó la vela y se incorporó. Ya los avisé, dijo. ¿A quién avisó?, pregunté. A los que cuidan este desierto, dijo, para que los 2 muchachos no se pierdan del todo. No supe qué decir, los demás tampoco. Seguimos caminando. Dejamos el camino marcado con una piedra acomodada de cierta manera que don Fortino dijo que los llevaría hacia nosotros si estaban cerca. Ramiro y Joel aparecieron al amanecer, sentados juntos a un saguaro grande, a unos 200 metros de donde habíamos acampado para el descanso del día. No recordaban cómo habían llegado ahí. Decían que habían seguido caminando con el grupo y de repente estaban solos. Los 2 tenían una expresión que tardé días en olvidar. No de miedo exactamente, de algo más parecido a quien ha visto algo que no encuentra palabras para describir y ha decidido que tampoco las va a buscar. Nunca nos contaron qué habían visto durante esas horas. La mañana del tercer día llegamos a las afueras de Guay, Arizona. Guay es un pueblo pequeñísimo en el condado de Pima, en el sur de Arizona, en la intersección de las carreteras 85 y 86. En ese tiempo era prácticamente un crucero con una gasolinera, un pequeño motel y pocas casas más. Pero para nosotros era la señal de que lo más duro había quedado atrás. El contacto del gato nos recogió en una camioneta blanca, en un punto acordado fuera del pueblo. Éramos 11 cuando salimos de altar. Éramos 11 cuando subimos a esa camioneta, contando a Ramiro y Joel, que nunca explicaron su ausencia de esa noche. Mientras esperábamos al contacto, sentados en la tierra bajo un mezquite a las afueras de Guay, hice algo que no había hecho en 3 días. Saqué la foto de Consuelo y mis hijos
que llevaba en el bolsillo de la camisa, doblada con cuidado, y la miré durante un rato largo. Don Fortino se sentó a mi lado. ¿Su familia?, preguntó. Mi esposa y mis hijos. Asintió nada más. ¿Va a mandar por ellos? No sé, dije honestamente. Primero voy a trabajar y ver si las cosas salen bien, tal vez sí. O tal vez regreso yo. Don Fortino miró el horizonte. Regrese, dijo. Este desierto se cruza una vez. 2 veces ya es tentar demasiado. Usted va a regresar. Me miró con esa expresión suya. Yo ya vine a lo que vine, dijo sin explicar más. El contacto llegó media hora después. Subimos en silencio a la camioneta mientras nos alejábamos por la carretera 85 hacia el norte, hacia Tucson. Miré por la ventana trasera hacia el desierto que dejábamos atrás. En el borde del desierto, donde la tierra sin vegetación terminaba y empezaba el asfalto, había una figura, alta, quieta, mirando la camioneta alejarse. Nadie más la vio, o si la vieron, nadie dijo nada. Llegué a Phoenix el 4 de mayo del 2001. Mi hermano Rodrigo me recibió en la puerta de su departamento en el oeste de la ciudad con un abrazo que no habíamos tenido desde niños. Trabajé en construcción durante 18 meses. Junté dinero con una disciplina que nunca había tenido antes, porque cada dólar ahorrado tenía el nombre de alguien en Tlaxiaco. Le pagué a mi suegro las 2 vacas con creces. Mandé dinero a Consuelo todos los meses sin falta. Regresé a México en noviembre del 2002. No por la misma ruta, tomé un vuelo desde Phoenix a la Ciudad de México y de ahí un autobús a Oaxaca. Crucé la frontera con documentos en regla que un abogado de Phoenix me ayudó a tramitar, algo que en ese tiempo todavía era posible para quien tuviera paciencia y dinero suficiente. Consuelo y los niños me esperaban en la central de autobuses de Tlaxiaco. Mis hijos habían crecido más de lo que las fotos me habían preparado para ver. Nunca volví a cruzar el desierto. Don Fortino llegó a Phoenix 2 semanas después que yo. Según me contó Rodrigo, que se había enterado por alguien del grupo. Nunca volví a verlo. Nunca supe su nombre completo ni de qué pueblo exactamente de Guerrero venía. Según yo le pregunté a Rodrigo una vez si sabía algo de él, me dijo que alguien le había comentado que don Fortino había regresado a México a los pocos meses, que había dicho que ya había hecho lo que tenía que hacer y que era tiempo de volver. No supe qué significaba eso. Ramiro y Joel se quedaron en Arizona. Sé que Ramiro terminó en Tucson trabajando en un restaurante, Joel en algún lugar de California. Los dos dejaron de hablar de lo que pasó esa noche en el desierto de Cabeza Prieta. Cuando alguien del grupo tocaba el tema, cambiaban de conversación. Yo tampoco hablo de eso seguido, pero hay noches aquí en Tlaxiaco, cuando el cielo está muy despejado y las estrellas se ven con esa densidad que solo existe lejos de las ciudades, que me acuerdo del desierto sonorense y de ese silencio que tiene peso y temperatura, y me acuerdo de la figura en el borde del desierto, mirando la camioneta alejarse, y pienso en lo que dijo don Fortino esa primera noche en altar, que el desierto tiene dueños, que hay que pedirles permiso antes de entrar y que hay que agradecerles cuando te dejan salir. Nunca supe si él lo hizo por todos nosotros o si cada quien debía hacerlo por su cuenta, pero 11 personas entramos a ese desierto y 11 salimos.
Y afortunadamente todos pudimos sobrevivir ante ese desierto tan hostil y tan enigmático.